En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del coseno. El teorema del coseno también se utiliza cuando se conocen los tres lados. Vamos con un ejemplo. Dado el siguiente triángulo, calcule el valor de los elementos faltantes sabiendo que el lado A mide 8 centímetros, el lado B mide 4 centímetros y el lado C mide 5 centímetros. Es decir, que lo que hay que conocer en este triángulo son el valor de los ángulos. Entonces vamos a empezar a calcular la medida del ángulo A. Para ello tenemos que usar la fórmula del teorema del coseno que tiene el coseno de A. Entonces de acá vamos a despejar ese ángulo A. Entonces, como ya habíamos visto, el término menos 2b por c coseno de A lo pasamos al primer miembro. Entonces en el segundo va a quedar b al cuadrado más c al cuadrado y este A al cuadrado pasa al segundo miembro como negativo. Luego vamos a seguir despejando, este 2 por b por c pasa al segundo miembro dividiendo. Y A entonces va a ser el arco coseno de este cociente. Entonces lo que pasamos ahora es a reemplazar los datos. Entonces para encontrar el ángulo A vamos a calcular el arco coseno de b al cuadrado, que el lado b es 4, o sea 4 al cuadrado, más c al cuadrado, que en este caso es 5, 5 al cuadrado, menos a al cuadrado, que en este caso es 8 al cuadrado. Dividido 2 veces b, que es 4 por 5. Y hacemos la cuenta y entonces el ángulo nos da un valor de 125 grados. Es decir, que el ángulo A mide 125 grados. Para calcular la medida del ángulo B tenemos que usar una de las fórmulas del teorema del coseno que tenga al ángulo B. Y vamos a despejarla. Entonces, este término menos 2 por A por C por coseno de B, que es negativo, lo vamos a pasar al primer miembro positivo. En el segundo miembro va a quedar A al cuadrado más C al cuadrado y este B al cuadrado va a pasar al segundo miembro negativo. Luego este 2 por A por C, que está multiplicando a coseno de B, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Y ahora que queremos calcular B, entonces tenemos que aplicar el arco coseno a este cociente. A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado dividido 2 veces A por C. Una vez que tenemos despejado B, vamos a reemplazar en la fórmula. Es importante tener el esquema a mano para poder hacer el reemplazo. Entonces, B va a ser arco coseno de A al cuadrado, en este caso es 8. Entonces acá va a ir 8 al cuadrado. Más C al cuadrado, que en este caso es 5. Entonces acá va a ir 5 al cuadrado. Menos B al cuadrado, es decir, va a ser menos 4 al cuadrado. En el denominador es 2 veces A, que en este caso es 8, por C, que es 5. Entonces, una vez que se hizo el reemplazo, se hace el cálculo usando la calculadora. Ahora vamos a calcular el último ángulo C. Entonces usamos una de las fórmulas del teorema del coseno que tenga el ángulo C. Y entonces ahora vamos a despejar el ángulo C. El procedimiento es similar al que hemos visto anteriormente. El término que tiene el coseno de C, que es negativo, pasa al primer miembro positivo. En el segundo queda A al cuadrado más B al cuadrado. Y este C, que está sumando, que es positivo del primer miembro, pasa al segundo como negativo. Ahora, este 2 por A por B va a pasar al segundo miembro dividiendo. Ahora, para encontrar el ángulo C, se aplica arco coseno a este cociente. Luego vamos a hacer el reemplazo de los datos. Entonces, para encontrar el ángulo C, tenemos que calcular arco coseno de A al cuadrado, que en este caso es 8 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado, menos C al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado. Y en el denominador va 2 veces 8, que es el valor de A, y B por 4, que es B. Una vez que tenemos hecho el reemplazo, hacemos el cálculo y este ángulo nos da un valor de 31. Si queremos verificar, es conveniente hacer la verificación, la suma de los tres ángulos calculados, A más B más C, tiene que dar 180. Es una forma de verificar que el cálculo esté bien realizado. Entonces sumo 125 más 24 más 31 y eso da 180. Por lo tanto, el cálculo está bien realizado. Y con esto terminamos este video.